Amén, gracias mi amor. Bueno, sí, creo que estamos en este tiempo para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Quiero que puedas, por favor, apoyarme en oración. Vamos a hacer una oración por este tiempo. Padre, te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que tú nos enseñes la verdad de todo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de tu dirección para poder comprender todo lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te damos gracias, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes, por favor, a Hechos capítulo 16, que hemos estado hablando en esta serie Dios conmigo estás. Y bueno, nos hemos identificado un poco con el tema del encierro, ¿verdad? El Espíritu Santo ha estado trayendo palabra para todo este tiempo de encierro, de soledad, de tristeza. Nos ha enseñado a adorar, nos ha estado recordando pues cómo adorar, nos ha estado recordando que tenemos nuestras células, esos grupos de apoyo en donde tú puedes participar, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, diciéndonos y enseñándonos el camino que Él desea para nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más allá para los discípulos, para esas personas que anhelan servir al Señor con todo su corazón. Esta es una palabra para ti. Hechos capítulo 16, del 16 en adelante, dice así la palabra del Señor. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le dijo: detente, no te mates, estamos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera.
que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. En el 17 dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes. Y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesaban lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad, también los del consejo de la ciudad, quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza, luego los soltaron. En Hechos de los Apóstoles nosotros vemos cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en cada persona que era llevada a la palabra. Y dice la Biblia que muchos se convirtieron, mucha gente se convirtieron al Evangelio, regresaron a Dios, se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados. En esa época mucha gente cambió de vida. Nosotros vemos también cómo los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Muchos de ellos permanecieron. De los 500 que vieron la ascensión del Señor Jesucristo cuando resucitó, 120 estuvieron ahí esperando la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo preparó el camino para que el Espíritu Santo viniera acá a la tierra, y el Espíritu Santo en esa comisión que él tenía, él ungió a esos hombres y ellos fueron esos instrumentos para que Dios obrara en cada persona. Y nosotros vemos en esta historia, en estas historias de muchas personas que creyeron a causa del testimonio de estos hermanos, de estos discípulos. Ahora, el apóstol Pablo tuvo una conversión sobrenatural. Nosotros sabemos en la historia, según lo que dice Hechos de los Apóstoles, la gente empezó a perseguir a la palabra, a perseguir a los discípulos. Muchos de los judíos, de los religiosos de esa época, se ofendían porque ellos decían, como estos que no saben la Biblia van a hablar mejor que nosotros, tal vez o peor, que van a hablar acerca de Dios. Entonces ellos se ofendían y según la ley judía, ellos llevaban arrastrando a esa gente y los mataban en algunas ocasiones. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Pero en ese momento, cuando Esteban estaba siendo apedreado, Saulo de Tarso estaba parado ahí y él también consentía su muerte. Pero dice la Biblia que luego de esto él tuvo un encuentro sobrenatural con el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces él se dio cuenta que no estaba persiguiendo a los cristianos. En esa época no les decían cristianos, les decían los del camino, los alborotadores, porque no tenían nombre. Ellos solamente predicaban de un Jesús resucitado, de un Jesús que podía salvar a las personas del pecado, podía restaurar sus vidas. Entonces Saulo de Tarso tiene una conversión sobrenatural, le llevan donde los apóstoles, con quienes pasó un buen tiempo aprendiendo más acerca de Jesús y de todas las obras que él hizo acá en la tierra. Y luego de esto vemos a un Pablo, al capítulo 16, lleno del Espíritu Santo, junto con su acompañante Silas, predicando de Jesús a donde iba. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros no podemos percibir cuál es la obra de Dios en nuestra vida y por qué muchas veces nos pasan cosas difíciles. El tema de esta
palabra es: ¿por qué les pasan cosas malas a personas buenas? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque ciertamente muchas personas quieren hacer lo bueno, quieren cambiar su generación, quieren establecer algo nuevo de Dios en su familia, en su generación, y vienen los golpes y vienen las cárceles, y muchos de ellos se confunden y dicen: ¿y por qué? Si estoy haciendo algo bueno, ya cambié, ya no soy el mismo de antes. Yo soy una nueva persona, ya no tomo, ya no fumo, ya no ando con malos amigos. Ya estoy más contento, adoro a Dios. Ahora, en vez de mis canciones tristes he cambiado y ahora tengo canciones de alabanza. Y ahora yo te digo: Dios te bendiga, y estoy contento y te abrazo y oro por ti. ¿Y por qué cuando yo cambio, las personas que están a mi alrededor me tratan como que si yo fuera una mala persona? Déjame decirte que eso le pasó también a los discípulos. Amén. Entonces dice: no siempre lo bueno es aprobado por todos. Hay personas que a lo malo le dicen bueno, eso dice la Biblia. En los últimos tiempos habrá mucha gente que a lo malo le dirá bueno y a lo bueno le dirá malo. ¿Por qué? Porque muchas personas se ofenden con lo bueno. Pablo tenía un testimonio tremendo que fortaleció a muchos, pero otros se enojaban con Pablo. Le apedreaban. ¿Por qué razón? Porque ellos no habían entendido la transformación. Él era un asesino. Pablo era un hombre que por causa de su religión fue muy, muy cruel con mucha gente que hacía lo bueno. Pero ellos, la verdad, no vieron el cambio de Pablo. Muchos no vieron, otros sí, por eso muchos se convirtieron al Señor. Ahora, la gente acostumbrada a la adivinación y a los negocios ocultos, ellos tenían problemas con Pablo. Miren que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y en este relato nadie habla de la niña. ¿Sí? La niña era una niña esclava, una niña que había sido salvada de un espíritu inmundo, de unos amos que usufructuaban de ella. Era una joven que estaba clamando por liberación. Nadie habla de eso, ni luego la policía no dice eso, ¿no es cierto? Vamos a hacerle justicia a la niña. Sí, es cierto, la niña había estado oprimida. Muchas veces cuando tú haces algo por alguien, tú luchas por los niños, tú luchas por los jóvenes, tú luchas para que ellos salgan de las drogas, que salgan de los vicios, que salgan de su mala vida. La gente dice: pero qué rara. ¿Por qué no tomas? Eres rara, gente rara. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un status quo, te enfrentas a algo que ya ha sido establecido. Y por eso muchas veces nosotros sufrimos. Y dice la Biblia: si es que tú sufres por causa del Evangelio, por causa de hacer lo bueno, entonces estás en el camino correcto. ¿Por qué razón? Porque esto va a marcar tu naturaleza. Una naturaleza diferente. Nosotros vemos en Pablo. Pablo, cuando estaba en la prisión, él empezó a cantar. Es interesante eso. No es que estaba loco, no es que no le dolía. Dice la Biblia que le metieron en el fondo, al fondo de la cárcel. Si ustedes leen, acabamos de leer, dice que le dijeron: métanle al fondo. Muchas personas a veces se sienten así. Y dicen: pero es que ¿por qué me rechazan? Soy la última rueda del coche en la familia. Nadie quiere estar conmigo, él es el raro de la familia. ¿Por qué? Porque predicas la Biblia. Porque intentaste cambiar de vida, eres el raro. Entonces eso le pasó a Pablo también. Así que anímate. Pablo, a diferencia de muchos de nosotros tal vez que nos ponemos a quejarnos y a llorar y a sentirnos mal, Pablo en cambio empezó a cantar. Y él decía: sí, me siento feliz. ¿Por qué? Porque él sí se dio cuenta de lo que hizo el Espíritu Santo a través de él. Le salvó a una jovencita. Salvó tal vez a muchos en esa época, predicándoles de la palabra. Nosotros vemos eso en la Biblia. Él estaba contento de hacer la voluntad de Dios. Tu naturaleza tiene que ser probada. Hay una naturaleza diferente cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Y esta naturaleza te lleva a predicar la palabra. Nadie te paga por eso. No sé, ¿pero cuánto les pagarán? No. ¿Cuál es nuestra recompensa? Que otros conozcan esto que estamos experimentando nosotros. Este gozo,
esta alegría de poder estar más cerca de Dios, de poder recibir el perdón de nuestros pecados. Antes nos sentíamos culpables, ahora nos sentimos hijos de Dios y nos sentimos amados y nos sentimos especiales para Él. Y Dios nos manda a orar por otros y Dios nos manda a predicarle a otro y te sientes feliz. Y de repente estás en la cárcel y dices, no importa porque yo sé que mi Dios es grande y yo le adoro y le canto y no me importa lo que pase a nuestro alrededor. Esa es una naturaleza que Dios te da, una naturaleza que tiene que ser formada, una naturaleza que tiene que ser establecida, y por esa razón Dios permite esas pruebas. ¿Por qué? Porque esa naturaleza tiene que salir a flote. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Cuando la naturaleza de Pablo y de Silas salió en medio de la oscuridad, muchos fueron rescatados por ese testimonio. Esos cantos provocaron que las cadenas se rompieran. Esos cantos provocaron que hubiera alrededor un terremoto, la verdad. ¿Por qué razón? Porque no sé cómo sería. Pablo dice que cuando él estuvo en la cárcel sí hubo un terremoto, pero en esta ocasión dice la palabra que se rompieron las cadenas y que muchos escucharon la palabra. El carcelero fue uno de ellos, y él más importante porque dice que él vino, toda su familia conoció al Señor y fue salva. Esta naturaleza que Dios te ha dado tiene que ser probada, pero cuando tú cantas, cuando tú adoras, los milagros acontecen. Cuando tú cantas de corazón, muchos van a poder reaccionar y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy desperdiciando mi vida con esta persona, teniendo a mi esposa, teniendo a mis hijos que son hermosos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este negocio ilícito, alimentando a los corruptos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo voy a regresar a Dios, voy a cambiar de vida. Eso es lo que de repente tú vas a producir cuando en medio de tu cárcel tú adoras. Cuando te sientes prisionero, cuando la gente te rechaza, tú levantas tus manos y dices, Señor, yo sé que contigo hicieron lo mismo. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él también fue herido con palabras. A Él le dijeron, hijo del diablo, blasfemo. A Él aún en la cruz, en su momento de mayor agonía, cuando Él estaba ahí desnudo delante de mucha gente, solo. Algunos no le consolaron, muchos, y creo que la mayoría no se postraron delante de Él diciendo, qué gran sacrificio que estás haciendo. ¿Saben qué le dijeron? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ahí te vamos a creer. Ahí vamos a confiar en ti. Muchas veces nosotros esperamos que las personas nos den aplausos. Y digan, oh, qué lindo, mira cómo has cambiado. Oh, qué lindo, cómo predicas. Si tú estás esperando eso, puedes quedarte sentado esperando. Porque nuestra confianza no está en lo que los demás opinen de nosotros. Nuestra confianza está en qué es lo que Dios opina de ti y de mí. Pablo y Silas lo entendieron. ¿Por qué? Porque Jesús les había enseñado esto. El Señor nunca se sentó a esperar a que la gente le aplaudiera. Simplemente Él hizo a la voluntad de su Padre. Y junto con hacer la voluntad de su Padre vino el milagro. Y esto es algo que quiero marcar en tu vida. A pesar de todo, debemos obedecer y debemos volver a intentarlo. Pablo, después de haber estado en la cárcel, nosotros vemos que él vuelve a salir y vuelve a predicar. ¡Qué santa necedad! ¡Qué santa necedad! ¿No es cierto? ¡Oh, qué tenacidad! ¡Qué obediencia! ¡Qué fortaleza! Nosotros debemos aprender de Pablo y de Silas, aprender de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos dijo, ¿no es cierto? Si tú pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no estás listo, no eres digno de mí. Pero si tú pones la mano en el arado y avanzas, a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas, a pesar de las cárceles, a pesar de todo lo que tengas que vivir, entonces sí, yo te puedo decir, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un discípulo del Señor. Y muchos discípulos hay en el mundo, discípulos que han pasado persecuciones, aún de sus propias familias. Es que qué rara, la rara de la familia, la loca de la familia, ¿no es cierto? Yo para ser como ella, mejor me quedo como estoy. Así pasa, ¿no es cierto? He visto casos y en realidad nosotros también a veces nos hemos sentido así. ¿Por qué razón? Porque tal vez no compartes algunas cosas que tal vez puede ser
un poco más ser un poco más sensible. Pero Dios te ha llamado a ser ejemplo. Dios te ha llamado a ti y a tu familia a ser diferentes. Y creo que sí es importante que nosotros marquemos la diferencia. Pablo y Silas predicaron la palabra. Ellos marcaron la diferencia. ¿Y esto qué fue lo que provocó? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él no claudicó. Y no se desesperó por agradar a nadie. Simplemente Él quería agradar a su Padre. Cuando murió, muchos se burlaron de Él. Y dijeron, mira, a otro salvó. Y Él mismo no se pudo salvar. Pero cuando Él resucitó, ¿quiénes estuvieron ahí? Sus discípulos. Si tú padeces por causa de Cristo, tenlo por seguro que vas a recibir la misma gloria, porque dijo el Señor Jesucristo que nosotros vamos a recibir lo mismo que Él ha recibido, tanto en persecuciones como en gloria. Ese es el beneficio de ser un discípulo de Cristo. Pablo y Silas se sentían orgullosos, porque ellos sabían lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, cuando te vituperen, cuando te traten mal, cuando te insulten y hablen mal de ti, mintiendo, no te sientas mal. Porque así mismo hicieron conmigo. Si del árbol verde hicieron estas cosas, cuanto más del seco. Siéntete orgulloso de padecer por Cristo. Y en realidad, si vemos en Hechos de los Apóstoles, muchos decían, se sienten orgullosos, se sienten bien porque dicen, wow, soy digno de recibir la persecución. Wow, qué hermoso. Así que yo te digo hoy de parte de Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te vas a gozar así como Pablo. Esa será para ti la señal de que estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, va a venir un gozo a tu vida y tú vas a poder cantar con libertad en la casa de Dios. Y ahí tú vas a poder decir, Dios conmigo está. Y cuando tú entiendes que Dios contigo está, a través de ti puedes llegar a otras personas que están en otro tipo de cárceles, como el carcelero, como los presos que estaban alrededor de Pablo. Ellos sí estaban en la cárcel porque hicieron algo malo. Pero ahí estaba uno que entendía que Dios le había llamado a negarse a sí mismo para llegar a quienes más lo necesitan. En esa cárcel puede ser que encuentres a alguien que esté en cárceles y esté muy triste porque siente que ya no tiene esperanza. Y puedes decirle, mira, Dios es el Dios de la esperanza. Yo también me he sentido triste, pero Dios me ha sanado. Yo también me he sentido solo, me he sentido rechazado, me he sentido el raro. Pero mira, si tú en este momento te acercas al Señor, como le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez puedes tú decirle a esa persona, mira, Jesús cambió mi vida, ahora yo soy diferente. Dios te quiere usar para llevar a otras personas a la luz, para abrir cárceles donde mucha gente se siente oprimida. Pero es necesario que tú entiendas que tienes una nueva naturaleza. No le des lugar al temor, no le des lugar al fracaso en tu corazón. Tal vez muchas cosas de las que tú haces, algunos de los que tú más amas no lo entiendan. Pero eso no es lo importante en este momento. Lo importante es lo que Dios opina de ti, lo que Dios piensa de ti. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios, va a venir un gozo a tu corazón que te va a llevar a cantar y adorar. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos donde tú estás y que tú te levantes. Sé que hay personas que tal vez nos están mirando, muchos siervos de Dios, y yo siento en el Espíritu decirles, si tú, siervo de Dios, te apartaste del Señor por causa de las persecuciones, por causa de las situaciones difíciles, cárceles, emocionales también, te sentiste rechazado. Hoy Dios te dice, ¿dónde está tu naturaleza? ¿Dónde está esa naturaleza que yo te di cuando tú me conociste? Levántate, levántate en esa fuerza, levántate en ese poder, sacúdete del polvo y toma fuerzas porque mucho camino te resta por seguir. Eso Dios le dijo a Elías. Levántate, Elías, todavía tienes mucho por hacer. Y ahora siento también decir a todos esos siervos de Dios que se sienten en cárceles, te sientes rechazado, te sientes herido, intentaste ayudar a alguien y esa persona en vez de decirte gracias, te echó en la cárcel.
Intentaste cambiar y dijiste, ahora sí voy a ser una buena esposa, ahora sí voy a ser un buen marido, ahora sí que conozco al Señor, voy a hacer bien las cosas, voy a trabajar correctamente, honestamente. Y en vez de recibir el aplauso y en vez de recibir un qué bien que lo haces, tal vez las personas que te rodean te dijeron, ay, religioso, fanático, loco, ya estás loco, ya lleva la cama a la iglesia. Y tú te sientes en una cárcel. Dios hoy te manda a decir, levántate, levántate porque yo voy a hacer grandes obras a través de ti. Adórame, cántame, búscame, que tus oraciones yo las voy a escuchar. Y yo voy a romper muchas cadenas alrededor tuyo. Y Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, que tú levantes de las cárceles a tus hijos, Señor. Que tú fortalezcas sus corazones para que ellos puedan tomar fuerzas y seguir haciendo tu voluntad a donde tú les mandes y ellos vean tu respaldo, así como lo hizo Pablo, Señor. Él estaba muy contento, Señor, porque sabía que él había hecho la voluntad de Dios y había liberado a una joven que estaba esclava y presa del dinero y de sus amos. Esa era su satisfacción y a partir de eso, Señor, tú hiciste muchos milagros más y tú respaldaste su obra en la siguiente ciudad y muchos, dice la Biblia, como aquí hemos leído, se convirtieron al Señor. Muchas personas entendieron el mensaje del Evangelio y muchos fueron llamados a poder conocerte. Gracias, Señor, danos fuerzas, sigue dando fuerzas a tus siervos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y también hoy siento que hay personas que se sienten como el carcelero, como esos presos que estaban al lado de Pablo y se sienten presos porque dicen, yo he hecho mal, yo me equivoqué, yo sé que Dios no me va a perdonar porque lo que yo hice estuvo muy mal, pero Dios te manda a decir a través tal vez de nosotros, mira, Dios te ama, si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Solamente tienes que confiar en el sacrificio de la cruz. Nosotros no estamos aquí porque seamos mejores que nadie. Dios nos cambió y mejoró nuestras vidas, es diferente. Y Dios lo puede hacer por ti en esta mañana. Solo repite conmigo esta oración, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados. He estado en una cárcel, me he sentido solo, me he sentido culpable y lejos de ti. Perdóname. Yo quiero conocer la salvación y que tú salves también a mi familia. Salva mi casa. También te quiero decir hoy en esta mañana que tú puedes acercarte con confianza delante de Dios porque Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad para que tú te levantes como un siervo de Dios y puedas atraer a muchos a su presencia, así como lo hizo Pablo. Gracias, Señor. Señor, levanta, Padre, a cada uno de esos jóvenes, niños, hombres y mujeres, Señor amado, que son esos siervos de Dios, que en algún momento, por algún rechazo, Señor, de un amigo o de alguien, Señor amado, que vino y le dijo, yo no quiero que me prediques, cállate, Señor, se callaron. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, mandamos una palabra de liberación sobre cada uno de ellos y te pedimos que tú los levantes el doble de lo que tenían, que tú les des mucho más unción, mucha más autoridad a medida que ellos se levantan y creen que tú con nosotros estás. Señor, gracias, porque no estamos solos en esta batalla. Señor, somos tus siervos y obedecemos lo que tú nos dices y tú nos respaldas a medida que vamos avanzando, creyendo en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tú puedas conocer más de la palabra para que conozcas ese Dios amoroso que quiere estar contigo y con tu familia. Bendiciones.